Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Después de un excelente y bendecido fin de año, bueno, ya estamos de regreso una vez más para compartir la palabra de Dios. Y vamos a continuar ahí en el estudio que estamos llevando sobre el libro de los Hechos, o mejor llamado Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Y nuestro tema a exponer el día de hoy, bueno, va a estar basado de Hechos 1, verso 12 al verso 26. Amén. Bueno, em, vamos a ver hoy las discrepancias o similitudes o las cosas que tenemos que valorar para poder observar la diferencia entre creyentes verdaderos y falsos creyentes. Ese sería nuestro tema para el día de hoy. Amén. Para esto vamos a tomar en cuenta nuestro texto ahí en el libro de Lucas, ¿verdad? Pero el libro de Hechos capítulo 1, verso 12 al 26, de acuerdo a lo que nos relata el apóstol, o más bien no el apóstol, sino el evangelista Lucas, ¿verdad? Bueno, a manera de introducción, podemos ver que nuestro Dios es soberano, es omnipotente, todopoderoso, omnisciente, ¿verdad? Omnisapiente, es omnipresente. Entonces, a través de estas cuatro cualidades podemos ver que Él es soberano, Él gobierna sobre su creación, ¿verdad? Y es maravilloso que siendo un Dios soberano, omnipotente, como lo decimos, obre su voluntad a través de seres humanos, de hombres comunes y corrientes, como lo fueron las personas que fueron inspirados por Él para escribir las Escrituras y como lo somos nosotros, ¿verdad? De esa manera podemos observar que Dios obra a través de personas comunes y corrientes como tú y como yo. Bien, bajo su poder y control providencial sobre los sucesos, tiene en cuenta nuestro Dios todos los hechos de las voluntades humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que Él está en control de todo, ¿verdad? Incluso usa a aquellas personas que se le oponen, aquellas personas que de alguna u otra manera no comparten la idea de un Dios o que se oponen directamente a Dios, ¿verdad? Bueno, lo podemos ver como lo hizo, cómo cumplió su soberana voluntad a través de Amán, ¿verdad? Allá en el libro de Esther, y cómo lo hizo a través de Herodes en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Y también al final del ministerio profético de Jesús, allí con Judas, ¿verdad? Cómo lo hizo con Judas. Y es el punto que vamos a tomar el día de hoy, tomando en cuenta a Judas Iscariote. Bueno, la Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usa seres humanos para cumplir sus propósitos. Y un ejemplo muy claro que podemos ver es de qué manera usó eh, a Gedeón, ¿verdad? Gedeón, ahí en el libro de los jueces, capítulo 7, verso 20, cuando el grito de guerra era por la espada de Jehová y de Gedeón. Es decir, Dios a través de Gedeón, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo Dios usa personas. Dios hizo participar activamente a Gedeón en la ejecución de su soberana voluntad y sin duda lo hará en estos tiempos. En Éxodo usó activamente a Gedeón, usó una combinación de componentes a fin de separar el Mar Rojo para permitir que Israel cruzara como por tierra seca. Usó su propio poder sobrenatural en un viento que venía del este, ¿verdad? Vemos ahí que Dios usó la naturaleza. Eh, También el golpe de Moisés con la vara, ¿verdad? Entonces podemos ver que Dios es soberano y Dios tiene el control de todas las cosas y Dios usa para su soberana voluntad a personas y elementos, cosas que están constantemente animadas e inanimadas, es decir, personas y objetos para hacer su soberana voluntad. Y también, ¿por qué no?, elementos creados en la naturaleza,
como lo vimos ahí en el libro de Éxodo. Incluso para su obra redentora, Dios llama a hombres a participar de manera única y significativa y los ha usado en el desarrollo de todo el drama de el reino de Dios. Después de su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo eligió a los apóstoles para que establecieran la verdad divina y continuaran la obra de evangelizar al mundo. Ahí lo podemos recordar que Dios llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, dice la Escritura, lo mencionábamos en una de las exposiciones pasadas. Y bueno, incluso podemos ver que en esos tiempos Dios sigue usando personas e incluso las redes sociales para poder predicar su palabra a través de personas como yo, como tú, cuando le hablas a alguien, ¿verdad? Cuando lo invitas a participar eh, o a compartirle el evangelio, ¿verdad? Te usa a ti que estás escuchando, ya sea que seas creyente o no creyente, al estar escuchando te hace participante activo de su reino, porque un día tú tendrás que compartir lo que has escuchado o lo que aprendes. Amén. Eh, bueno, en Juan capítulo 15, en el verso 16, nos pone en claro esto, ¿verdad? Vamos a observar ahí en Juan capítulo, vamos a ver si lo podemos poner en pantalla. Juan capítulo 15, verso 16. Dice así, a ver si lo pueden ver ahí en tu pantalla. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Observe con claridad que en este pasaje Jesús mismo dice que Él nos escogió a nosotros, que nosotros no lo escogimos a Él. Entonces, cualquier cosa que pudiera hacer cuando dice uno o la expresión usa, es que cuando yo decidí buscar a Dios. No, tú no puedes decidir buscar a Dios. Es Dios quien te escogió a ti, Él salió a buscarte, te encontró y tú respondiste de una manera satisfactoria porque el Espíritu Santo ya estaba obrando en ti, pero por ti mismo no puedes. Y si tú quisieras entender un poco más esto, pudieras ir a las demás exposiciones que tenemos en el canal de YouTube y poder observarlo con claridad. Amén. O puedes dejar tu comentario aquí en, en los comentarios del video y poder preguntar más sobre el tema. Amén. Entonces, continuamos y podemos observar que efectivamente. Ahora, en Hechos capítulo 10, en el verso 39, ¿verdad? Al 42, Pedro describe tanto la decisión soberana de Dios como la misión que le otorga a los apóstoles. Mire, vamos a ver ahí Hechos 10:39. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Verso 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Verso 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Verso 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que Él es el Dios que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Entonces podemos observar que activamente podemos ver que como Dios usa, Dios cumple, Dios llama a las personas para cumplir su soberana voluntad. Amén. Bien, en el pasaje que vamos a exponer en este día tiene como objetivo mostrar las verdades de esa selección y cómo la oposición de los falsos creyentes es usada para beneficio de la soberana voluntad de Dios. Es decir, Dios va a cumplir sus propósitos, sus metas, sus objetivos con tu participación o sin tu participación. Con tu apoyo o sin tu apoyo, Él sigue siendo Dios. Entonces, por lo tanto, no, Él nos invita a participar activamente. Entonces, si nosotros accedemos a participar, entonces
es contado por justicia. Sin embargo, habrá personas que se opongan al Evangelio con claridad y sin embargo, aunque se opongan, son usados por Dios. Ahora lo vamos a entender un poco a través de este pasaje. Tenemos que entender algo con claridad. Recordemos que Jesús les había mandado que no se fueran de Jerusalén, ahí en Hechos capítulo 1, en el verso 4. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Observen que ellos, nuestro primer punto a examinar aquí en el verso 12 que vamos a empezar a leer, podemos ver que el punto focal de este bosquejo es la sumisión de verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes son sumisos a la voluntad de Dios. Amén. Y recordemos que, bueno, que Dios les mandó o que Cristo les mandó que no se fueran de Jerusalén y ellos obedecieron. Observemos en el verso 12. Dice así. Y entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Aquí vamos a observar algo muy claro. La longitud que menciona en este pasaje, donde dice, entonces volvieron de Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día. Esta longitud que marca aquí de camino de un día, no es que tardaban todo el día caminando, porque aquí mismo lo dice que el cual estaba cerca de Jerusalén. ¿Cuánto es cerca? Bueno, son 2000 codos, era la medida que usaba en ese tiempo, ¿verdad? Ahora, dice que era de un día de reposo, camino de un día de reposo. ¿Por qué lo menciona como un día de reposo? Bueno, recordemos que ellos guardaban el Shabbat, o aún algunos judíos guardan el Shabbat, que quiere decir realmente el Shabbat es un día de reposo, como tal. Eso significa Shabbat. Shabbat es un día de reposo. ¿Y cuánto se le permitía a un judío consagrado, a un judío fiel a la ley? Se le permitía únicamente caminar no más de 2000 codos. ¿Por qué no se le permitía caminar más de 2000 codos? Bueno, porque fuera de esa medida, arriba de 2000 codos, se le consideraba ya un trabajo y ellos no podían trabajar en sábado, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí Lucas nos aclara que la longitud que había de Jerusalén al monte que se llamaba el Olivar había aproximadamente 2000 codos. ¿Cuánto equivale eso a nuestra distancia? Bueno, es un promedio de 900 metros aproximadamente, ¿verdad? Entonces, el cual está, por eso que es que Lucas dice, el cual estaba cerca de Jerusalén. ¿Qué tan cerca? Bueno, menos de 1 kilómetro. Relativamente son como unas 9 cuadras aproximadamente de unas cuadras normales de 100 metros, ¿verdad? Entonces, relativamente estaba muy cerca. Amén. Y luego dice en el verso 13, dice así, dice que en el verso 13 nos indica Lucas, ¿verdad? Que al llegar los apóstoles a Jerusalén, dice, y entrados subieron al aposento alto. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿cuál aposento alto? ¿Dónde? Bueno, aquí mismo lo aclara, dice, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo del Feo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Observe que aquí menciona a los apóstoles, a los 11 apóstoles que quedan. Ya Judas había muerto, ya se había suicidado prácticamente, que realmente él se reventó, ¿verdad? Y bueno, sabemos la historia que conlleva. Ahora la pregunta es, ¿y cuál era entonces? ¿Cuál era ese aposento alto? Era común que en las casas de ese tiempo tuvieran plantas altas para diferentes funciones. Bueno, sin duda, esta casa debería de ser una casa muy amplia, grande, porque el verso 15 del libro de los Hechos nos muestra que eran muchas personas. El verso 15 nos indica que eran 120 personas. Entonces, una casita convencional no hubiera podido albergar tantas personas. Entonces, debió haber sido un lugar grande. En este caso, muchos señalan que era el aposento alto donde se practicó, donde se llevó a cabo la última cena.
Pero hay quienes señalan, algunos eruditos señalan que esta era la casa de la mamá de Juan Marcos, ¿verdad? Aquel que era sobrino de Bernabé. Bueno, ¿dónde lo podemos ver? Bueno, en Hechos capítulo 12, verso 12, eh, sugieren que este es el pasaje que está ahilado, ¿verdad? Con este aposento alto. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Por esta palabra que dice, donde muchos estaban reunidos orando, sugiere que esta era en la misma casa, en el mismo lugar. Por eso es que en el verso 13 nos sugiere que dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban, es decir, donde posaban, donde se estaban quedando los 11 apóstoles. Amén. Bueno, eh, por eso es que se sugiere que la casa de la mamá de Juan Marcos era la casa donde se presentó la cena del Señor y donde se reunieron donde se estaban quedando los 11 apóstoles junto con los 120, ¿verdad? En el verso 14 nos hace eh, una aclaración. Dice, en el verso 14, ¿sí? Todos estos perseveraban unánimes. Esta aclaración que nos ofrece Lucas nos hace saber que todos estos se refiere a los apóstoles. ¿Qué estaban haciendo? Dice, todos estos se refiere al verso anterior, nos sugiere que eran los 11 apóstoles, porque los acaba de nombrar por nombre en el verso 13. Perseveraban unánimes en oración y ruego, y sugiere otro grupo de personas aparte de los apóstoles, con las mujeres, coma. Ahora, ¿quiénes serán estas mujeres? Las que sugieren, bueno, muy probablemente son las esposas de los apóstoles. Y algunos pensarán, ¿qué herejía es esta? ¿Cómo se atreve el hermano Rubén a decir que los apóstoles tenían esposas? Bueno, sí las tenían, sí las tenían. Em, Pablo nos habla un poquito de esto. Veamos qué dice Primera de Corintios en el verso 9, verso 5. Capítulo 9, verso 5 de Primera de Corintios dice, él alegando sobre los derechos de un apóstol dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Bueno, los apóstoles que quedaban, los 11 que se habían sido nombrados, incluyendo Matías para este tiempo. Y se está refiriendo a los apóstoles como copartícipes o como consiervos de él. No tenemos el mismo derecho que ellos tienen, lo tengo yo. Bueno, sin embargo, y aquí menciona quiénes serán estos otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Cefas tenía esposa también, es decir, Pedro tenía esposa. Podemos verlo también porque Jesús mismo le sanó a la suegra, ¿verdad? Bueno, estas mujeres sugieren, las mujeres que sugiere en el verso que acabamos de leer, el verso 14, todos estos, los 11 apóstoles, perseveraban unánimes en oración ruego con las mujeres, es decir, las esposas de los apóstoles, y con María, la madre de Jesús. Ahora, en esta con las mujeres también se sugiere que estaban también la María que había estado al pie de la cruz cuando Jesús fue crucificado y Salomé junto con ella. Entonces, entre ellas también están las mujeres de los apóstoles, María y María la que está mencionada junto con María y con Salomé, junto con la madre de Jesús. Y también, pero aquí lo separa, observemos y dice, y con sus hermanos, la madre de Jesús y con sus hermanos. Es decir, hay tres grupos de personas. Primero, están los apóstoles, los 11 apóstoles, están las esposas de los apóstoles y las otras María, la otra María y Salomé, y la familia de Jesús, que es y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Entonces están los apóstoles, o los hermanos, como quien dice, los hermanos de religión, los apóstoles, las mujeres, ¿verdad? Y la familia, la madre con sus hermanos. Ahora, muchos sugieren que estos, cuando dice con sus hermanos, muchos sugieren que eran hermanos de la religión. No, déjame decirte que no se refiere a hermanos de religión, se refiere
a hermanos biológicos. Por eso es que hace la separación. María y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los hermanos biológicos. ¿Cómo podemos verlo? Bueno, recordemos que en Marcos 6:3 nos aclara esto. A ver, vamos a ir ahí, Marcos 6, verso 3 dice, ¿no es este el carpintero? Recordemos que Jesús fue a predicar a su pueblo y los que lo cuestionaban se hicieron esta pregunta, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, no, las personas que cuestionaban, dice, pues este tiene aquí su madre y a su madre María y a sus hermanos. Amén. Entonces podemos observar que Jesús tuvo hermanos biológicos, que son los que menciona ahí en el verso 14. Ahora, algo que también tenemos que tener presente es que estos hermanos de Jesús no eran creyentes, ellos no creían en Jesús hasta después de la resurrección, cuando Jesús muere en la cruz y entonces resucita, hasta entonces ellos empiezan a creer. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, para eso tenemos que ir a Juan en el capítulo 7, en el verso 5. Observe, dice, porque ni aun sus hermanos, es decir, los biológicos, porque lógicamente no se puede referir a sus hermanos de religión. ¿Por qué? Porque entonces no serían sus hermanos de religión porque no creían en él. Sin embargo, son hermanos de religión porque sí creían en él. Bueno, en este caso se refiere a los hermanos biológicos, porque ni aun sus hermanos creían en él. Amén. En el verso 15, continuamos en este texto, Hechos 15, 16. 15 dice, Hechos 1:15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. ¿Sí? Ese es el final de este punto. Notemos que el total de estos tres grupos de personas, tanto de apóstoles, sus esposas, las mujeres, María y sus hermanos y otros creyentes que están ahí, por todos eran 120 personas. Evidentemente, por su misión a estos eran verdaderamente creyentes. ¿Por qué? Porque ellos podían tener la maravillosa idea de querer ir a predicar el Evangelio. Pero como Jesús les dijo que no se fueran, entonces ellos obedecieron. Ellos obedecieron al mandato, ellos obedecieron a la palabra de Jesús. Entonces podemos observar con claridad aquí que estos 120 eran verdaderos creyentes. En contraste con eh, el otro texto que vamos a ver a continuación del verso 16, ¿verdad? Entonces, tenían una sumisión a la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es un problema en el día de hoy con los que se dicen creyentes verdaderos? Bueno, el problema fuerte en nuestros días es que hay tantas personas diciéndose verdaderos creyentes, pero obedeciendo más a los hombres, hablando institucionalmente y contradiciendo las escrituras, sin ningún temor. Mucha gente se dice verdadero creyente, pero se sujeta más a lo que dice una persona, aunque contradiga las escrituras. Y eso me refiero a todos aquellos que alegan una paternidad, un apostolado, un nombramiento, ¿verdad? O incluso aquellos que son líderes en las iglesias y que imponen sus ideas por encima de las escrituras o usando las escrituras para poder respaldar una falsa autoridad. Es evidente que hay en estas personas ignorancia. Una persona que alega cierto privilegio, hay ignorancia de la palabra de Dios. Recordemos que Jesús se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, nadie en estos tiempos puede alegar autoridad superior a la de cualquier otro hermano. El segundo punto es la caída de los creyentes. Y para esto vamos a verlo cómo es que lo ilustra Lucas a través de la vida y muerte o la caída de Judas.
En el verso 15 recordemos que Lucas menciona en aquellos días, ¿verdad? En el verso 15 dice, en aquellos días. ¿A qué se refiere con estas palabras en aquellos días? Bueno, después de la muerte de Jesús, se refiere entre la resurrección, o más bien, entre la ascensión de Jesús hasta el día de Pentecostés. Hasta ahí se refiere. Entre esos días, es decir, aproximadamente como 10 días, más o menos, ¿verdad? Eh, Jesús dice, bueno, desde la resurrección hasta la ascensión hubo aproximadamente 40 días, pero desde la ascensión hasta el Pentecostés hay 10 días. Entonces dice Lucas, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120. Y esto fue lo que dijo eh, Pedro. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ahora, vamos a observar aquí algo necesario en este verso. Dice, era necesario. Observemos las frases o las palabras que usa el apóstol Pedro. Era necesario que se cumpliese la escritura. ¿Por qué era necesario que se cumpliera la escritura? Bueno, la muerte de Judas, hermano, era eminente. Podemos verlo con esta expresión de Pedro, que la muerte de Judas era eminentemente inevitable. Tenía que morir, ¿verdad? Hay predicadores, hermano, que se envuelven en discusiones vanas, que si Judas fue salvo, que si no fue salvo, que porque Dios lo condenó, si estaba escogido para perdición, en fin, muchas de esas cosas que yo considero irrelevantes o tonterías incluso, ¿verdad? Lucas nos hace saber lo que Pedro dijo inspirado por el Espíritu Santo y dice que era necesario que se cumpliese la escritura, ¿verdad? Entonces, Dios había dado a conocer, dice que esto que se sabía a través de las escrituras, Dios lo había dado a conocer por boca de David. En el Salmo 69:25 y en el Salmo 109:8, que lo cita más adelante, ¿verdad? Pero vamos a ver. Ahora, algunos se preguntarán, ¿qué caso tiene que Dios cree a alguien para que sea destruido? ¿Por qué Dios ha de condenar a alguien como Judas, que a final de cuentas sirvió para sus planes redentores, a verlo destruido y que se vaya al infierno? ¿Por qué a alguien ha de ser condenado incluso antes de nacer? Y esto es un tema de la doctrina de la predestinación. Entonces, ¿por qué Dios ha de crear a alguien para destrucción? Hay gente que se pregunta eso. Entonces, ¿será que hay injusticia en Dios? Estas mismas preguntas las realiza Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 9, en el verso 14 al 23. Vamos a echarle un vistazo juntos. Amén. Dice ahí, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Él mismo contesta, dice, en ninguna manera, ¿verdad? Verso 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, ¿verdad? Porque la escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es decir, hasta el día de hoy podemos ver las películas de los 10 mandamientos, podemos leer la escritura en el libro de Éxodo y nos damos cuenta que Dios escogió al faraón para mostrar su poder. Es decir, lo endureció para mostrar su poder. En otras palabras, endurecer, ¿qué es endurecer? Bueno, que Dios lo abandonó a su pecaminosidad.
No lo escogió para que fuera salvo. Observe, dice el verso 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. ¿Quién es esta persona, este ser? Bueno, es Dios. De quien Él quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Es decir, Él puede escoger a alguien para tener misericordia y puede escoger a alguien para endurecerlo. Verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Hace dos preguntas ahí retóricas. Bueno, el verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Mira el vaso de barro al que perdón, dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿Verdad? Verso 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Verso 23. Y para ser notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Si nosotros observamos, y yo te invito a que analices este pasaje de Romanos 9, 14 al 23, que lo puedas meditar ahí en tu casa solo, ¿verdad? Con una disponibilidad en tu mente, a fin de que tú puedas entender este pasaje, porque Dios ha escogido, ¿verdad? En este caso, a Judas para perdición, o más bien porque Dios permitió que Judas se perdiera, ¿verdad? Y porque ha escogido a unos para salvación. Bueno, ahora veamos qué es lo que dice Dios a través de su palabra, ¿verdad? ¿Por qué hace Dios esto? ¿Acaso Dios le pide consejo a alguien o parecer a alguien? No, si lo hiciera entonces no sería Dios, no tendría la capacidad de poder hacer las cosas. El Salmo 115.3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Él es soberano, Él hace lo que Él quiere, por eso es Dios. Isaías 43.10, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice el profeta Isaías de parte de Dios. Isaías 55, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. En otras palabras, lo que Dios hace, lo que Dios determina, se hace porque Él es Dios, Él es soberano, Él es eh, todopoderoso. Amén. Y termina el verso 16 de Romanos. He- Hechos 1:16 termina diciendo así, ¿verdad? Que fue la guía de los que aprendieron a Jesús. ¿Por qué Pedro hace la aclaración esta? ¿Por qué Pedro hace la aclaración? Para unos hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que lo aprendieron. Es decir, en el grupo en el que estaba ahí presente había otro Judas, Judas Tadeo. Y ese Judas Tadeo tenía que ser aclarado que Pedro se estaba refiriendo a Judas Iscariote, ¿verdad? Entonces por eso dice que fue guía de los que lo aprendieron. En el verso 17, vamos a ver, vamos a Hechos 1:17. Dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Bien, nosotros podemos observar aquí que la caída de Judas era porque era un falso creyente. Dice que él era contado con nosotros y tenía parte con él en el ministerio. Verso 18.
Dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. No es que Judas lo haya comprado. Vamos a aclarar ahí. Judas no lo compró, sino que recordemos que él entrega a Jesús por unas monedas de plata. Cuando Jesús es arrestado, entonces Judas se siente mal, le entra el remordimiento, no el arrepentimiento, le entra el remordimiento y entonces va y entrega las monedas a los sacerdotes, pero ya no podían regresar esas monedas al alfolí, ya no podían regresar esas monedas al templo porque estaban manchadas con sangre, con la vida de Jesús, de un ser humano. Entonces los sacerdotes en su moral decidieron ir y comprar el terreno, ¿verdad? Ese terreno que se llama que adquirió un campo. Repito, no este que dice que adquirió un campo no es que él lo haya comprado personalmente, sino que los sacerdotes lo compraron con el dinero que Judas regresó. Dice, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Verso 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Este nombre se lo pusieron los sacerdotes y por esta razón es que esto que sucedió fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama campo de sangre, es decir, la multitud le empezó a llamar así. Ahora, muchas personas se empeñan en enseñar que la salvación se pierde. Eh, Yo es algo que tengo otros videos aquí que yo me gustaría que vieras, ¿verdad? Y si no, en el canal de la IDP Almolonga se encuentran algunos. Bueno, algunas personas se empeñan en decir que la salvación se pierde. Yo creo que no hay un solo texto que hable de que la salvación se pierde si se interpreta de la manera correcta, si se aplica con una debida exégesis. Entonces no habría ningún texto que apoyara esto. Entonces, podemos ver, si esto fuera cierto, entonces a Judas le fue otorgada la salvación. Observe bien. Si es cierto que la salvación se pierde, entonces quiere decir que a Judas se le otorgó la salvación y por su descuido la perdió implícitamente. Romanos 14:4, observe lo que dice. Te voy a pedir que me acompañes ahí. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Esta pregunta está hecha en el contexto de los cristianos débiles y de los cristianos fuertes. Entonces, Pablo hace esta pregunta. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero, observa bien, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En otras palabras, las personas que dicen que un creyente, que un cristiano pierde la salvación, implícitamente está diciendo que Jesús no hizo la obra completa en la cruz. Está diciendo que Jesús no es lo suficientemente poderoso a la luz de este pasaje como para hacer estar firme a aquel que ha comprado por precio de sangre. Entonces, en otras palabras, están haciéndolo menos poderoso y están haciendo relevancia en el poder de la persona para poderse mantener firme. ¡Qué tragedia! Esto nos mete en un problema fuerte. Fuerte, fuerte. Aquí dice que Dios es suficientemente poderoso para mantener firme a los que son de Él. Aleluya. Cualquier persona que considere que una persona puede perder la salvación, implícitamente está diciendo que Dios no es lo suficientemente poderoso para sostenerlo, que Él no puede producir tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, como lo dice Filipenses 2:13. Sí, Filipenses 2:13 dice,
porque el Señor es quien crea, quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces quiere decir que Dios no puede provocar tanto el querer como el hacer. Cuando una persona cae, no es por la falta de cuidado, hermano, sino por falta de conversión, por la falta de llamado, por la falta de una intervención divina. En otras palabras, porque no es creyente, porque no es cristiano, porque no ha sido regenerado, porque no ha sido lavado por precio de sangre, que no ha sido eh, convertido todavía. Nadie que ha sido regenerado puede caer, porque Dios es quien nos sostiene. Aleluya. En otras palabras, Judas estuvo mucho tiempo en la iglesia, estuvo mucho tiempo con Jesús, pero no era regenerado, no era convertido, no era cristiano. Y para eso te lo voy a demostrar con 3 pasajes del libro de San Juan. Observemos. Juan capítulo 13, verso 10. Dice, Jesús le dijo, el que está lavado, observe, estamos en el contexto de la Santa Cena. Dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. Está dialogando con Pedro aquí. Jesús está dialogando con Pedro y le está diciendo que, sabes que, Pedro, te voy a lavar los pies. Y él le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Y entonces le dice, eh, bueno, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino, en el paraíso. Y entonces le dice, bueno, pues entonces todo, dijo Pedro, ¿verdad? Y entonces le dice Jesús, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y aquí menciona a Judas, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y si tú lees el contexto, se refiere a Judas. Entonces Judas no estaba limpio. Judas no era parte de los escogidos. Lo había llamado, pero no había sido escogido para la salvación. Verso 26. Tú puedes leer todo el contexto en casa. Respondiendo Jesús a quien yo diere el pan mojado, aquel es, hablando de quien lo había de entregar. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Sí? ¿Puede observarlo? Ahora vamos un poquito más adelante. En el verso 17, en el verso 2, en la oración ahí sacerdotal. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Observa con claridad. Sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, hay personas que no son llamadas a la salvación, aunque estén en la iglesia. Hay personas que están en la iglesia, hermano. Personas que están en la iglesia, que están asistiendo, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 años, pero no son salvos. No son salvos, hermano. ¿Y por qué no son salvos? Bueno, pues simplemente porque no les ha sido otorgado. Son buenas personas, pero no son salvos. Son buenas personas, pero no irán al cielo. Sí, no irán al cielo. Ahora, ¿qué puede hacer una persona que ha estado tanto tiempo en la iglesia y no irá al cielo? Bueno, es claro, la escritura dice que no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿no? Y eso se refiere a creyentes, personas que estuvieron en la iglesia, personas que oraron, personas que hablaron, personas que decían, Señor, tú eres mi dueño, mi amo, pero que realmente no les fue otorgada la salvación. Vivían vidas dobles, como en el caso de Judas. Judas dice la escritura que él metía la mano en la bolsa de las ofrendas. Hay gente en la iglesia que roba a Dios. Y no me refiero a los diezmos, me refiero a su sinceridad. Judas no era sincero. Judas no era sincero. Como el caso de Ananías y de Zafira. No fueron sinceros. Dios condena más la sinceridad que la falta de pagar tus diezmos. Podemos tener personas fielmente financieras y se irán al infierno con todo y sus obras.
Porque solamente Dios lo sabe. Lo que tú y yo debemos de asegurarnos es de que realmente somos llamados de parte de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque permaneces. Porque permaneces fiel. Porque tú no sientes que sea forzado. Dice Jesús, mis mandamientos no son agravosos. Deleítate a sí mismo en Jehová. Entonces tú encuentras un deleite en ser cristiano. Tú encuentras un deleite en servirle a Dios. Tú encuentras un deleite en seguir a Cristo. No es pesado para ti. No es embromoso. No lo haces por vanidad o por vanagloria. No lo haces para quedar bien. Tú lo haces simplemente porque tú fuiste llamado para servir. Fuiste llamado para seguirle. Fuiste formado para darle la gloria a Dios. Y en eso te vas a dar cuenta. En la sinceridad de tu ser. En la sinceridad de tus palabras. En la sinceridad de tus convicciones. Ahora bien, en nuestro tercer punto, entonces podemos ver, hemos visto hasta este momento, cómo se comportan los verdaderos creyentes, que son sumisos a su palabra. La segunda es que los que no son llamados, los falsos creyentes, ¿verdad? Serán eminentemente, aunque estén en la iglesia, serán eminentemente condenados, sin importar cuáles sean sus efectos, sus contribuciones, sin importar eso. Y vamos a ver ahora el llamado de un apóstol. Ya vimos cómo se sometieron los apóstoles, los verdaderos creyentes, cómo fue condenado Judas por ser un falso creyente y ahora cómo se selecciona un sucesor, cómo se selecciona un apóstol. Lucas destaca la lista en la cita de los salmos que Pedro acaba de mencionar. En el verso 20 dice, porque escrito está en el libro de los salmos. Se echa desierta su habitación y no haya quien more en ella. Decíamos eh, que los salmos que menciona aquí es el Salmo 69:25 y el Salmo 109:8. Eh, él hace un compuesto de estos, de esta declaración, ¿verdad? Esta expresión da lugar a una selección con pautas únicas, las cuales nadie en la actualidad puede cumplir. Es cómo se selecciona un apóstol. Bueno, son pautas específicas que en la actualidad ninguna persona puede cumplir. Es sencillo. Vemos en el verso 21, ¿verdad? A ver si... Hechos. A ver si lo tengo aquí. No lo tengo. Lo voy a poner en pantalla. Hechos 1, verso 21. Bien, observemos aquí. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Observe que empieza este verso 21, Lucas nos aclara, ¿verdad? Que esto que dijo Pedro dice, es necesario. Es decir, tiene que ser así. Cuando usa la palabra es necesario es porque así tiene que ser. Pues que de estos hombres, es decir, de los que están con nosotros, de entre los 120, ¿verdad? Que han estado junto con nosotros todo el tiempo, es decir, descarta algunos que no habían estado todo el tiempo. Jesús entraba y salía entre nosotros, verso 22 dice, comenzando y marca las pautas que debe tomarse en cuenta. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan, desde el momento en cuando Jesús bautizó a, perdón, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, desde ese tiempo hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, es decir, hasta la ascensión. Desde el bautismo hasta la ascensión, las personas que estaban ahí de los 120 tienen que escoger únicamente a los que estuvieron desde el bautismo hasta la ascensión de Jesús. Y entonces uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es necesario que una persona que va a ser el sustituto de Judas, que va a ser el otro apóstol, el 12º apóstol, tenga que cumplir con estos requisitos. Que haya estado desde el bautizo de Juan, cuando Juan bautizó a Jesús, y hasta el día en que Jesús fue ascendido a los cielos.
Esas son las dos pautas y que son necesarias y son imprescindibles y no puede haber cambios en ellas. Se ha hecho testigo con nosotros, se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y entonces dice que los apóstoles, en respuesta, ¿verdad? Los discípulos, en respuesta, teniendo en cuenta estas pautas, dice, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ahora, ¿por qué pareciera que este era el mejor candidato, Barsabás? A José, llamado Barsabás. ¿Por qué era el candidato perfecto? Bueno, porque todo mundo lo tenía como una persona justa. Pareciera que este es el candidato. Y a Matías, un segundo candidato. Sin embargo, en el verso 24 dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Sí? Observen con claridad. Dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, al lugar que le correspondía. Una vez más vemos que ya estaba condenado. Bien, verso 26. Y le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Observe, todos miraban que José era justo, que Barsabás era justo, pero Dios escoge a la persona. Dios no ve lo que la persona ve. Dios ve el corazón. Una vez más lo vemos como cuando fue Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí y resulta que le dijo, tú ves lo que está delante de tus ojos, pero yo veo el corazón. Una vez más lo podemos ver aquí. Dios escogió a Matías como sustituto de Judas. Amén. Ahora bien, y dice en el verso 26, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Es decir, él se convirtió en el número 12. Bien, ahora, ¿qué es lo que podemos aprender aquí? Primero que nada, quiero derribar la apostolitis que hay hoy en día. ¿Sí? El apostolado es una selección única. Vuelvo a repetir, el apostolado es una selección única. Ahí lo vimos a través de Jesús y vemos las pautas. Tiene que poseer la capacidad de ser testigo desde el bautismo de Juan hasta la resurrección de Cristo. Entonces nadie en este mundo lo puede cumplir hoy en día. No existe personas que puedan cumplir con las pautas de esta selección. Pablo mismo se llama el último de los apóstoles y que fue establecido como un abortivo. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 8, dice, y luego se le apareció a los apóstoles, luego a Cefas y luego a mí como a un abortivo, dice. Él fue el último apóstol y en su apostolado lo menciona porque era muy trabajador en la obra. Por eso él dice a los corintios, dice, no, ustedes son el sello de mi apostolado. En otras palabras, ustedes son las evidencias de mi apostolado. Aleluya. Bien, ahora, ¿cómo podemos observar a los verdaderos creyentes a la luz de este pasaje? Bueno, que son creyentes verdaderos. Un verdadero creyente da la vida por sus convicciones, por lo que cree. Un verdadero creyente, hermano, defiende lo que dice la palabra de Dios. Un verdadero creyente defiende la verdad de las Escrituras con su sangre, incluso si fuere necesario. Y esto lo podemos ver, miren, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, es el texto de la fe. Y dice que esta causa que produce nuestras convicciones de por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones,
Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y esos dos versos nos fascinan. Muchos quisiéramos ser testigos de esto, tener esa fe de poder lograr esto como proezas, milagros y prodigios. Pero no queremos la otra parte. Dice, por esta fe, por este llamado, por estas convicciones, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errado por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque nos esperaban a nosotros. Sí, mire el verso final, el verso 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos hechos perfeccionados aparte de nosotros. En otras palabras, hermano, ellos no recibieron lo que se les había prometido porque faltábamos nosotros, tú y yo, con nuestras convicciones. Un verdadero creyente, hermano, se identifica por lo que cree, por defender la verdad de la palabra de Dios, porque defiende lo que la Escritura dice y lo defiende con su sangre, con su vida, hermano. Ahora, ¿hay falsos creyentes entre nosotros? Sí los hay. Hay falsos creyentes entre nosotros. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Porque los falsos creyentes caerán. Los verdaderos creyentes nunca caerán, hermano. Nunca caerán. Y pueden pecar, pero se arrepienten y continúan. Se arrepienten y avanzan, se arrepienten y se humillan delante de Dios. No se quedan tirados, no se van al mundo. Si una persona ha estado mucho tiempo en la iglesia y de repente se desanima y deja de asistir sin buscar dónde congregarse, no cayó, hermano. Simplemente demostró su verdadera naturaleza y esa naturaleza no era salva. No todos los que asisten regularmente a una iglesia son salvos. Mateo 6 nos dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ni todos los que sirven están consagrados. Filipenses 1:15 dice que algunos sirven a la verdad por envidia y otros por contienda. No todos los que asisten a una iglesia son salvos y no todos los que sirven son consagrados. Muchos sirven para cubrirle, para que los vean, para que los elogien, para ganar un prestigio, pero no porque sean salvos. De hecho, ¿cómo te vas a dar cuenta de esas personas? Es sencillo, hermano. Si su servicio permanece es por amor, pero si se desaniman y dicen de repente, ahora no, mejor para la otra, es evidente que no es. Por último, hermano, Cristo no hace llamado al apostolado ni a ser profeta hoy en día. Cristo hace tres llamados hace, hermano. El primero es a creerle, el segundo es a seguirle y el tercero es a servirle. Y con eso podemos asegurar que somos llamados para la gloria de Él, para manifestar su gloria por amor y gratitud.
el que cae es por la justicia de Dios. Y el que persevera es por su misericordia, pero nunca por nuestra participación humana. Esa es la obra de Dios en la vida de los creyentes verdaderos o la de los falsos. Hermano, amigo, que escuchas, que has llegado hasta aquí, yo te quiero invitar a que reflexiones en tu vida. Si tú sientes una inquietud por seguir a Dios, lo más seguro es que el Espíritu Santo está trabajando en ti y si has llamado a creerle, a seguirle y a servirle. Busca información, acércate a algún hermano, mándanos un mensajito. Nos gustaría ayudarte a que tú empieces una relación con Cristo. Me gustaría orar por ti y por aquellos hermanos que se han alejado de sus congregaciones y que no sienten el deseo de congregarse. Lo más seguro es que les falte conversión. Y si tú te alejaste y sientes el deseo de seguirte congregando, entonces busca y congrégate donde se predique la palabra de Dios, donde te sientas desafiado a servirle a aquel que te llamó. Amén. Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad. Te pido, Señor, que a cada uno de mis hermanos que están en duda, Señor, de su salvación, los afirmes, los convenzas a través de tu palabra. Que seas tu propicio para ellos, que comprendan, Señor, que han sido llamados por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Que el ser humano no tiene participación en ella, sino que el mismo Espíritu Santo nos guía a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Te doy gracias por sus vidas, gracias por que han sintonizado esta exposición y ayúdales a seguir, a perseverar, como lo dice tu palabra, porque fiel eres, Señor, para sostenerlo firme en el nombre de Jesús. Amén. Amén.